Bien, bien, ¿cómo andan ustedes? Buenas tardes. Bien, lo hemos acompañado, ya vamos a charlar también con quienes están allí presentes, pero no quiero dejar de mencionar el tema de la ley bases y el paquete fiscal, porque efectivamente Milei hoy tendrá los instrumentos que tanto pidió por parte del Congreso de la Nación. ¿Qué opinión tiene sobre lo que se va a aprobar hoy? No, yo ya lo he dicho, la verdad que no hay un solo artículo, más allá de los posicionamientos económicos, ideológicos, partidarios, más allá de toda consideración que uno puede hacer de índole teórico o analítico. La verdad que no hay un solo artículo que beneficie a la provincia de Buenos Aires. Esa es la verdad. Por eso nosotros, desde el comienzo, cuando la ley bases era un choclo enorme que tenía muchos más componentes, ya dijimos, no hay un solo artículo que sea bueno para los laburantes, que sea bueno para los sectores medios, profesionales, y la provincia de Buenos Aires es una provincia productiva, entonces la verdad que esto lo venimos marcando, aunque uno podría dar discusiones de detalles sobre algunas cuestiones, en términos generales es nuestro punto de partida, y luego lo que se ha conformado en una especie de paquete impositivo fiscal, donde teóricamente se va a beneficiar a las provincias porque son impuestos coparticipables, pero lo que se da por ganancias, si uno mirara esto y más allá de la cuestión que ya hemos marcado, buena parte de los que pagan impuestos a las ganancias están en provincia de Buenos Aires en una situación salarial hoy como está todo el país, pero más allá de eso, lo que incrementa recursos para la coparticipación, ganancias, después se va reduciendo con bienes personales, o sea que se van compensando a punto tal que pasados unos años de permanecer esta situación va a ser negativo incluso. Y después todo lo demás es especulación del blanqueo, de cuándo va a entrar en la moratoria, cuánto va a aportar ese régimen extraordinario, la promoción que hicieron con bienes personales. Pero bueno, en términos generales es la misma posición que teníamos hasta ahora. Me parece que bueno, en el Senado fue por una mínima mayoría, tuvo que desempatar, 36-36, tuvo que desempatar la vicepresidenta y ahora en diputados veremos cómo sigue transcurriendo. Pero el otro punto también, hoy lo charlábamos, estamos hoy en uno de los 6 mercados fijos que tiene la provincia de Buenos Aires, en Ituzaingó, me acompaña el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, el ministro de Agricultura, y lo que tenemos es un mercado fijo que lo que hace es permitir el contacto directo entre productores de provincia de Buenos Aires, algunos de ellos de Ituzaingó, pero ahí de este lado tengo productores de Verónica, en Punta Indio, ahí de Navarro, allá atrás de Marcos Paz, que son pequeñas producciones o pymes, que bueno, que venden a través de este sistema de ferias y mercados. Este es el 6º mercado fijo, pero ya hicimos en 122, tenemos 122 municipios, 22.000 ferias y mercados que son móviles y que no están todo el tiempo. Este que tiene 8 locales, más atrás unos puestos de venta de productores artesanales y diferentes productos, pero bueno, lo que permite es 20% más barato en todos los precios de alimentos, también de productos de limpieza, también de alimentos para mascotas. Bueno, y acá ven ustedes lácteos, ven ahí carne, pescado, huevos que se ven allá atrás. Bueno, pero este es el 6º, vamos a tener 11 prontamente, y esto permite abaratar por el punto, por esta cuestión de achicar la cadena de intermediación. Es muy, muy importante, muy, muy utilizado, pero además tiene cuenta DNI. La cuenta DNI da hasta un 40% de descuento en mercados bonaerenses. Así que la verdad que es muy conveniente en un momento donde el bolsillo estaba liquidado por la política de Milei. Vuelvo a eso que me preguntaban de la ley bases, los instrumentos, las cosas. Bueno, Milei, sin la ley bases, ya ha avanzado con una política económica de la que la ley bases participa también. Y esta política económica es lo que vemos, caída de ingresos, pérdida de derechos. Por supuesto que esto genera una caída del consumo, el consumo de carne, lo decía recién el ministro, las estadísticas muestran caída del consumo de carne de vaca, caída del consumo de carne de pollo, caída del consumo de carne de cerdo, todo junto, es decir que estamos en una situación calamitosa y desastrosa. Por eso todo lo que pueda hacer el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el banco de la provincia con la cuenta DNI para darle una mano, acercarle algún descuento, una promoción, un reintegro a los 9 millones de usuarios de cuenta DNI, ustedes lo vieron todos los fines de semana,
me decían recién, estábamos hablando con otro canal, me decía también en Capital las colas Sí, para sí. poder acceder. Pero eso no alcanza, Luli, no alcanza porque ha caído muchísimo el consumo. Y esta es la política macroeconómica de este gobierno, que ahora se ve también las últimas estadísticas de desempleo, casi 10 puntos de desempleo en el conurbano bonaerense. ¿Y por qué pega más fuerte en la provincia y en el conurbano? Pues somos la provincia productiva por excelencia, tenemos 50% de la industria nacional en nuestra provincia y todas las medidas, inclusive esto que es un régimen de promoción de inversiones, todas contra la industria nacional. Bueno, así que bueno, la sobre verdad ese que régimen, difícil y lo que se viene. sobre ese régimen, sobre el famoso RIGI, Sí. gobernador, se lo ha criticado mucho a usted por parte del oficialismo diciendo que por no estar de acuerdo usted va a perder negocios para su provincia que los van a absorber otros. Es decir, inversiones que podrían llegar, pero como a la provincia de Buenos Aires no le gusta, no le llegarían. Sí, me parece una chicana bastante berreta, bastante barata y además mentirosa, porque te voy a dar el caso de la inversión en Bahía Blanca, de la planta de GNL. Esa planta de GNL que estaba proyectada, no estaba proyectada, miento, estaba anunciada. Se hizo público que iba a haber una planta por una enorme inversión y todo iba bien hasta aquel momento, y tampoco esa planta salió, digamos, de un repollo, ese proyecto. Es producto primero de la recuperación de YPF. Dicen, mira, cuando hablan de los juicios, qué sé yo, como con los fondos buitres, fíjense que por año, solo con esa planta, cuando el proyecto madure, se plantea una exportación para Argentina de 22.000 millones o 25.000 millones de dólares. Solo en un año, la exportación solo de gas convertido en líquido y Genial. solo en esta planta, sino que es en otras plantas. Entonces vos fíjate que todo eso lo posibilitó la recuperación de YPF, por eso estos días también aprovecho para decir el juicio a los que perpetraron el atentado de Cristina, a una partecita, ¿no? A uno que es simplemente el que apareció con la pistola. Pero después hay que seguir investigando y lo planteamos hoy como lo planteamos el primer día. ¿Quién lo financió? ¿Quién lo armó? ¿Cómo se estructuró? Porque bueno, evidentemente eso es lo fundamental. Dicho esto, la recuperación de YPF, que tiene que ver por supuesto con Cristina, en aquel momento yo era viceministro de Economía, se recuperó YPF, empezó a funcionar Vaca Muerta, de nuevo esta ley espantosa que decía recién, que plantea privatizaciones como si fuera, bueno, descubrimos la pólvora, vamos a privatizar. Sí. Privatizaron YPF, ahí teníamos Vaca Muerta totalmente muerta, porque eso existe hace un montón, pero obviamente bajo la administración de Repsol privada, porque ya se privatizó Aerolíneas, ya se privatizó YPF, ya se privatizaron los trenes, ya se privatizó el agua, ya se privatizó el correo Macri, vaciamientos, tuvo que volver al Estado, no porque era una discusión si público o privado, porque las vaciaron y las liquidaron. A YPF, a Aerolíneas, todas las empresas ya probamos privatizando, un desastre fue, un desastre total. Así que ahora, recuperada YPF, empezó a funcionar Vaca Muerta. Y ahora se andan paseando. Che, tenemos Vaca Muerta, sí. A pesar de lo que hicieron, claro, porque ni siquiera cuando se recuperó YPF apoyaron, y además siempre están del lado de los fondos buitres, ¿no? Hay un juicio contra Argentina del lado extranjero siempre, ¿eh? Gobernador. Es una norma. Este juicio ilegal que están haciendo. Y la planta GNL es porque si se pone a producir Vaca Muerta, habíamos dicho entonces, con una empresa que es Malaya, pública, ¿no? Petronas, empresa pública de Malasia, con una empresa hoy bajo control del Estado argentino, que es YPF, bueno, se asocian ¿cuándo? En 2014. En 2014 para producir en Vaca Muerta. Y ya estaba proyectado que con el aumento de la producción, el autoabastecimiento, el excedente exportable de gas, la forma de exportar el gas hacia el mundo es convertirlo en líquido. Entonces ya estaba proyectado con Petronas. Todo esto viene de antes que aparezcan todos los sujetos que hoy están hablando de esto. No hizo falta el cuando se pusieron a todo esto, claro. Bueno, entonces no tiene que ver esto. Se había anunciado la inversión y se había presentado un proyecto de ley de promoción, por eso no estamos en contra de promocionar determinadas inversiones, pero claro, habían aceptado con el proyecto que tiene media sanción de GNL en la Cámara de Diputados, que le daba mucho menos beneficios. O sea que ahora se sacaron la lotería, el Kini 6, todo junto, quienes ya iban a hacer la inversión porque son más beneficios de lo que ellos mismos pedían. Y además, la pregunta
es, con esos beneficios, ¿qué queda para el país? Esa es la discusión que hay que dar. Por supuesto que hay que darla caso por caso. Entonces, bueno, y las empresas, yo no puedo decir que si te ofrecen beneficios de la nada con una inversión, no es nueva, no es que atrajeron inversiones, la que había se paró esperando que le den más beneficios. Y ahora, si saliera esto, bueno, hay que preguntar, obviamente, qué beneficios trae para el país. Nosotros queremos que eso pase en Bahía Blanca, por supuesto, que es donde estaba proyectado. Pusieron $50 millones en el proyecto para hacerla ahí, ahora no sé. Y por supuesto que si hay otras localizaciones, tendrán que explicar cuáles son los beneficios, escucharemos, por supuesto, y nosotros ya habíamos planteado beneficios con una ley de GNL, así que no es que estamos en contra, pero hay que ver si esto es real y hay que hablarlo seriamente, porque la chicanita, la politiquería, la tontería no la vamos a responder. Gobernador, hemos hecho esto desde la época de IPF. En relación a esto, Fernando Borroni, buenas tardes. En relación a esto y volviendo a lo que se está discutiendo en el Congreso. Ayer Martín Menem en su red X directamente, lo pongo entre signo de pregunta para escuchar su opinión, quizás en una lógica extorsiva, dijo, si el paquete fiscal es aprobado mañana, La Rioja, por ejemplo, va a recibir 75 millones de pesos extra. Usted hablaba de politiquería, hablaba de chicana. ¿Hay una lógica extorsiva para con algunos gobernadores para que impulsen su voto en un sentido hoy? Mirá, sobre el paquete fiscal, ¿cuál es el efecto neto, que es lo que importa? Lo que se suma más lo que se resta de proyectos a las provincias. Hay dos, de recursos a las provincias. Hay dos de los tributos que se están discutiendo que son coparticipables. Uno es ganancias y otro es bienes personales. Entonces, es cierto que más allá de toda la discusión que venimos dando, que además 430.000 de los que pagarían ganancias, si la estimación es correcta, están en provincia de Buenos Aires, lo cual también tiene efectos sobre el consumo, tiene efectos de caída de ingresos en un momento donde han caído los ingresos de todos los sectores, Entonces no es cualquier situación, estamos en una situación de caída salarial como pocas veces se ha visto. Entonces, en esa situación, pero aún así, más recursos coparticipables, pero bienes personales van a un esquema de reducción progresiva de la tasa de bienes personales, particularmente los bienes personales de propiedades en el exterior. Mirá vos, propiedades en el exterior que tenían una tasa diferencial del 2,25, si no me equivoco, y bueno, bajarla, que paguen menos los grandes propietarios, 120.000 grandes propietarios de las familias y la fortuna más grande, bueno, dejarían de pagar bienes personales, mientras los laburantes empezarían a pagar ganancias. La compensación de uno y otro, yo para no dar mis estimaciones, porque esto depende de montones de factores, cómo termina siendo la recaudación, así que ese número no sé de dónde lo saca, porque es suponiendo que no hay más desempleo, más despidos, porque si hubiera más despidos, ese número ya empieza a caer, y eso es lo que está provocando el gobierno de la persona que escribió ese tuit. Más despidos. Hemos tenido un aumento del desempleo muy grande y eso afecta, por supuesto, la recaudación de todos los impuestos. Lo mismo que la caída del consumo de carne o de todo el consumo genera una caída de la recaudación. Entonces, el neto, yo con esto termino, Fernando. Si querés, hay un informe que sacó la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que no es de un partido político ni de una provincia, la Oficina de Presupuesto, donde dice que más allá de estimaciones sobre datos desconocidos, y bueno, el efecto empieza a ser cada vez más reducido ya el segundo año, el tercer año, el cuarto año, porque lo que se estaría votando es una reducción de bienes personales que va generando una tasa cada vez menor hasta prácticamente que no hay impuesto. Entonces, vos fijate que podría ser un caso también de pan para hoy, hambre para mañana, pero habría que ver ese efecto total una vez aprobado el impuesto. Después hay otras cosas que son promociones y diferentes cuestiones, como tiene que ver o con casos puntuales y circunstanciales y transitorios, como es el caso del blanqueo, o como es el caso de la moratoria. Así que, ¿cuál es el efecto neto? Es algo que conoceremos más adelante, pero hay un riesgo y ya pasado el segundo año seguro que los cálculos de la Oficina de Presupuesto empiezan a hablar de una pérdida de recursos para la provincia. Así que si quiere contar la historia, que cuente el vaso medio lleno, medio vacío y muestre cómo queda el vaso,
Gobernador, hacía referencia hace instantes del mercado fijo bonaerense. De hecho, veíamos algunas de las imágenes de los productos. La consulta, y para entender cómo es el contacto con el vecino, es también para el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo. ¿Cómo funciona y qué significa para Ituzaingó este mercado fijo bonaerense? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que lo que implica, para dejar claro sobre oscuro, cuando hay un gobierno nacional que está planteando el retiro de la arena pública del Estado Nacional, en este caso, llega el gobernador con este tipo de políticas públicas que permite, como bien lo decía Axel recién, la conexión directa entre el productor y el consumidor. Eso claramente garantiza acceso a los alimentos básicos e indispensables para todas las familias, para nuestros pibes, para nuestras pibas. Recién le tomábamos también la promesa a la bandera a 1.400 alumnos de cuarto grado de acá de Ituzaingó. Y claramente, si los chicos no pueden acceder a los alimentos, sus papás, sus mamás, no se alimentan bien, es muy dificultoso que incorporen conocimiento, que en definitiva es lo que tenemos que desarrollar desde el gobierno local, desde el gobierno provincial, y debería hacerlo de la misma manera el gobierno nacional. No solamente estamos inaugurando y abriendo estas posibilidades y accediendo, dándole a través del gobernador y del ministro de Desarrollo Agrario, acceder a las necesidades básicas. Estamos también construyendo escuelas, calles, una reserva natural que en los próximos días también vamos a poder comenzar a desarrollar y a construir, y que además le van a dar la posibilidad a Ituzaingó de instalarse en el conurbano bonaerense como un polo turístico, y eso también, la venida, la llegada de otros vecinos, de otras vecinas del conurbano bonaerense van a fortalecer el desarrollo económico local. Y me parece que eso es la tarea que deben llevar adelante los estados, local, provincial y nacional. Gracias, intendente. Gracias por la palabra al gobernador de la provincia de Buenos Aires y también al ministro.